Vamos a ir a la palabra, hermanos. Cristo vive para siempre. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, leo para ustedes desde el 1 hasta el 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en gloria, invocamos tu nombre en este momento, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu cobertura, Espíritu Santo, por la comunión unos con otros, Señor, que produce un movimiento, un flujo de la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque nos permites tener tu palabra, que es antorcha que alumbra el lugar oscuro. Háblanos a través de ella. Habla a las almas que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación. Envía tu palabra a cada necesidad. Toca los corazones. Hay vidas que te necesitan. Hay gente que quiere seguirte. Solo está esperando, oh Señor, que se abra esa oportunidad como esta que tú estás abriéndoles hoy, de oír tu palabra y de tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Ayúdanos, Padre. Danos la unción fresca y la sabiduría que necesitamos. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. En las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses hay un énfasis respecto a los temas futuros, a los temas proféticos, y como los denomina la teología, los temas escatológicos. Es interesante ver que en la primera epístola a los tesalonicenses, de los 5 capítulos
2 hablan en forma muy amplia sobre el tema de la segunda venida de Cristo y algunos aspectos que tienen que ver con ella. Y luego en la segunda epístola, nuevamente, en este caso de 3 capítulos, 2, el apóstol los utiliza para enseñar complementariamente a la primera epístola temas que igualmente hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay ahí algunas doctrinas y algunas exposiciones muy queridas y muy citadas por nosotros, gloria al nombre de Jesucristo, como la que menciona Pablo cuando, queriendo dar consolación a los creyentes, les dice en su primera epístola, capítulo 4, verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no seremos antes de los que durmieron, o sea, de los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es uno de esos pasajes que arrastran nuestras almas hacia el cielo, que doblegan nuestra vida a la fe, a la esperanza bienaventurada, porque nos permite recibir fuerzas de allí para enfrentar la muerte y para enfrentar cualquier cosa que esté sucediendo hoy alrededor nuestro. Siempre estaremos esperando algo mejor. Siempre nuestra esperanza superará cualquier prueba, cualquier dolor, cualquier situación, cualquier tempestad que haya, cualquier persecución. Siempre nuestra esperanza superará cualquier cosa. Bendito sea su santo nombre. Es así que Pablo se preocupa a darle a los hermanos tesalonicenses una enseñanza no nacida de su mente, sino que ha recibido por una revelación directa de parte de Dios, y el Espíritu, usándolo a él, vierte esta gloriosa enseñanza a una iglesia que en ese momento la necesitaba, pero que también a través de los tiempos esa misma iglesia la estaría necesitando, como hoy nosotros igualmente que ellos. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Nosotros estamos viendo aquí, hermanos, cómo en esta carta, la segunda particularmente, Pablo llega al clímax de esta enseñanza. Primero les ha hablado de la esperanza y de las cosas que debemos nosotros creer y de las cuales seremos participantes. Pero luego en la segunda carta lo lleva a poner en orden estas cosas y les dice: nadie os engañe, nadie os engañe por ninguna forma, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor
o el día del Señor está cerca. Eso es importante, porque los tesalonicenses habían captado esta enseñanza y parece que algunos maestros falsos, que siempre los han habido, hoy se han multiplicado, pero siempre los han habido, habían distorsionado esta enseñanza y le habían dicho a los creyentes que ya Cristo había venido, como dicen algunos hoy en día, que ya Cristo vino en 1914, que no, que ya estamos en edad del reino. Y habían distorsionado, repito, la enseñanza, de manera que los hermanos tesalonicenses habían caído en una ambigüedad. ¿Qué creían? Una u otra cosa. Pablo dice: un momentito, nadie os engañe en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Esta palabra está cerca puede leerse ya está presente. O sea, que creían, de acuerdo a la enseñanza falsa, que ya el Señor había venido, que estaba en algún lado cerca de ahí, que se encontraba establecido ya en algún sitio. Eso es lo que indica está cerca. Y es entonces cuando Pablo empieza a darles una serie de datos proféticos que es bueno que nosotros los meditemos en este tiempo también. Alabado sea el nombre del Señor. En la palabra de Dios se pueden identificar con claridad eventos cronológicos, es decir, acontecimientos enmarcados en espacios determinados de tiempo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 nos dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está diciendo que antes, o sea, Antiguo Testamento, Dios habló por medio de los profetas a los padres del pueblo o de la nación judía. Eso todos lo sabemos. Ahí están los profetas, ahí está el Viejo Testamento. Pero hace una división. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Quiere decir que desde que Cristo vino a este mundo, en el plan cronológico divino, ya empezaron los postreros días. Ya cuando Cristo nació en este mundo, nació en los postreros días. Así que ¿cómo estaremos hoy? Si los postreros días ya en el tiempo del Señor eran, ¿cómo serán los días actualmente? Lo que nos dice también es que Dios no está actuando al azar, no está tirando manotazos al aire. Dios está acomodado en el tiempo. El tiempo no sorprende a Dios. Para Dios no existe pasado, presente o futuro tal como existe para nosotros. Dios es el Señor del tiempo. Él es el Señor de la historia. El tiempo está sujeto a Dios y no Dios sujeto al tiempo. Por eso Él lo ha dividido y lo ha elaborado y nos dice que estos son postreros días. Y dentro de esos postreros días, Hebreos capítulo 3, un texto hermoso que quiero unir con otro en segunda de Corintios, pero en el capítulo 3 versículos 7 y 8 de Hebreos dice: por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, si oyereis hoy. Para Dios hay un hoy. ¿Cuál es el hoy para Dios? Para nosotros hoy es este día que se acaba la luz a las 6 de la tarde
y el día entero de las 24 horas a las 12 de la noche. Ese es nuestro hoy. Pero realmente en el plan cronológico de Dios, el hoy, el día aceptable, el día de salvación, en el cual si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, es desde que Cristo murió en la cruz del Calvario y todavía estamos en ese hoy. Todavía hoy es el día de salvación. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Segunda de Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Todavía en esta fecha estamos en pleno día de salvación. Es cuando la gracia de Dios busca al perdido. Es cuando el Espíritu Santo anda detrás de la gente, peleando, luchando, contendiendo con el ser humano, tratando de convencerlo de que Cristo es la verdad, es la vida, es la luz, es el pan vivo que descendió del cielo, es la resurrección, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es la lucha del Espíritu Santo con la conciencia humana, con el alma humana, diciéndole: hay esperanza, hay salvación. No tienes que ir al infierno, porque hay una puerta por la cual puedes entrar y escapar de la condenación eterna. Cristo vive para siempre. La Biblia habla también del día postrero, que se inicia con la resurrección de los justos y termina con la resurrección de todos los impíos. La resurrección de los justos, de la cual ya leímos, para salvación, para reunirnos con el Señor. Y luego la resurrección de todos los impíos, todos. Cuando decimos todos, ni uno solo se escapa. Es a lo que se refiere el capítulo 9, verso 27 de Hebreos, cuando dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No lo dice para nosotros, hermano. No apliquen ese texto a la iglesia. Ese texto no es para nosotros. Ese texto es para todos los impíos de la tierra. Los únicos que sí tendrán que morir, aunque sea una vez, porque es lo que Dios ha establecido, que no escaparán de ese designio, serán y son los impíos. No hay ni uno solo que se escape, número uno, de morir, y número dos, de comparecer un día ante el trono blanco de Dios. Óigalo bien, querido amigo. Óigalo bien, querido político. Óigalo bien, usted, querido amigo, que ha alcanzado riquezas y que ha puesto su esperanza en ellas. Óigalo bien, querido religioso, que cree que la religión puede salvarle. No, ninguna cosa de esta vida puede salvar a nadie. El único Salvador es Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Únicamente Jesucristo el Señor. Un día morirás y un día resucitarás. En el día postrero, el que rechaza mi palabra y no recibe al que me ha enviado, yo no le juzgo, dijo el Señor. La palabra que os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. En ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y alguno dirá: ¿y ustedes qué? No, nosotros no estamos en ese grupo. No estamos en ese lote.
Estamos en otro lote, en el lote de los primeros. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera, en la primera, en la primera, en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Yo me voy en la primera, no en la segunda. Yo me voy en la primera. Si alguien quiere la segunda, que vaya en la segunda, pero la iglesia sube en la primera. Cuando suene la trompeta y resucitemos los que hayamos muerto, o seamos transformados los que estemos vivos. Y es por eso que no es aplicable esto de que está establecido la muerte una sola vez y después el juicio para nosotros. Porque ¿qué pasa con los que estemos vivos cuando Cristo venga? No habrá muerte para nosotros. Nosotros no moriremos, hermano. Si estamos vivos en el momento que Cristo venga, esto será un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, hermano. Nadie tendrá chance de nada. La hija no podrá agarrarse de las faldas de la mamá, ni tampoco el hijo del pie del padre. Nadie dependerá de otro. Será un abrir y cerrar de ojos, como ahora que estemos aquí y se produzca. Nadie se dará cuenta casi en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, cada uno será transformado por el poder de Dios, el gran poder de Dios. Si aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos mora en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Ahí está. Yo me voy en la primera, no en la segunda. La segunda es para condenación. Allí sí, todos los que resuciten ahí tendrán que comparecer ante el juicio del trono blanco, que es el juicio al que se refiere capítulo 9 verso 27 de Hebreos. Cristo vive, pero después de eso viene el día de Dios, que nos habla San Pedro en su segunda epístola, verso 3, capítulo 3 verso 12, esperando, dice, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los elementos serán deshechos. Los elementos siendo quemados se fundirán, ardiendo serán deshechos. Esta tierra y este universo visible serán derretidos por el fuego de Dios, que nadie todavía conoce el poder de ese fuego. Qué bomba atómica, qué bomba de nitrógeno, qué bomba creada por el hombre, ni qué fuego humano. No, Señor, el fuego de Dios está reservado para eso, y no conoce nadie el fuego de la ira de Dios todavía, porque no lo entiende. Ese fuego está reservado en el día de Dios. Se dan cuenta que Dios tiene sus días, pero volvamos a un día que se llama el día del Señor, que es el que quiero más que todo que usted se lleve en su mente. El día del Señor, el que vendrá así como ladrón. Ese día del Señor, y por eso aterrizo aquí ahora en lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses en el capítulo 2 de su segunda epístola. Ese día del Señor también es parte de la cronología de Dios. El día del Señor empieza con el arrebatamiento de la iglesia, pero incluye la gran tribulación. Es un día de más o menos 7 años nada más, porque la gran tribulación va a durar 7 años. Bendito sea el nombre del Señor. Y es en el día del Señor que menciona aquí el apóstol, al que se refiere, gloria a Dios, gloria a Jesús,
cuando dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Allí involucra la venida de Cristo, pero en los dos aspectos que se revelan en la Escritura. Uno, para arrebatar la iglesia, y dos, para reinar con la iglesia. En uno viene por su iglesia y en el otro viene con su iglesia. En uno no lo verá el ser humano normal, común y corriente. No lo verá, porque la Biblia dice que nuestra reunión con Él será en los aires. Él no descenderá a la tierra, Él nos esperará allí en los aires. ¿Sabe qué es los aires? El cuartel general de Satanás. Allí es donde él tiene sus refugios, sus lugares de estratagemas, de planes, de diseños, de sus trabajos, de sus malignidades. Ahí está él, aguantado por ahora, pero ahí está él. Bueno, nuestra reunión con el Señor Jesucristo será en el cuartel general de Satanás. Allí se llevará el diablo el último aplastonazo de la iglesia de Jesucristo. Allí solo nos verá pasar como un celaje. ¡Pum! Y el diablo dirá: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que quedaste aplastado al paso de la iglesia del Señor, porque Él nos dirá: sube acá. Y ese sube acá, hermano, va a ser a la mayor velocidad que pueda existir según Dios, que no es la velocidad de la luz para los estudiosos. A la velocidad de la luz atraviesa uno el universo en millones de años. Y el universo es solo el primer cielo, para ubicarlo. El primero, todo el universo, hasta la frontera del universo. Después que uno cruza esa frontera del universo, es que entonces empieza el segundo cielo. Usted puede llevar su mente hasta allá, hermano. La mente es más veloz que la luz. Y después del segundo cielo, entonces es que empieza el tercer cielo. El diablo ni se lo imagina, hermano. Él no conoce eso por allá. El diablo se movió en el segundo cielo, en algún área que Dios le dio, habitación de los ángeles. Él no se movió nunca por el tercer cielo. Sí, él vio a Dios, vio la gloria de Dios y todo, pero no allá arriba, no en el tercer cielo, donde está el trono de la deidad, donde está el que habita en luz inmarcesible, donde hay serafines alrededor de él que no cesan día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. No cesan de adorar, porque el trabajo de ellos, el privilegio y el gozo de ellos es adorar al Dios que está sentado en el trono. El diablo no conoce por allá. Él quiso subir, pero Dios no se lo permitió y lo tiró de allá. Así que su movimiento y su cuartel general está en los aires, en esta atmósfera que es grande. Nadie crea que el aire es una capita chiquita. En relación al universo sí, pero este aire son muchos kilómetros para arriba, hermano. Yo creía que a los 10,000 metros de altura no llovía, pero ahora que venía de Japón se vino una clase de aguacero a los 10,000 metros de altura, que se oía cayendo sobre el avión, hermano, un aguacero tan terrible, y el avión se sacudía y se movía y bajaba y volvía, y yo dije: Dios mío, se asusta uno. Pero yo dije: Padre,
ten misericordia a no quedar por aquí en estas lejanías, gloria a Dios. Después supe que había unas turbulencias a esas alturas que habían afectado otros vuelos, incluyendo uno donde hubieron 35 heridos dentro del avión. Porque hay gente que es cabezona, le dicen póngase el cinturón y dice, no, si por aquí anda uno bien y anda por ahí caminando en el avión y sin cinturón porque van ahí según ellos. Cuando ese avión entra a esas turbulencias, se van contra el piso, contra el suelo, contra el techo del avión, o reciben golpes de los lados, de las bancas, de las cosas donde están las maletas y se dan. Y entonces 35 heridos. Entonces yo decía que yo creía que a los 10,000 metros no llovía ya. No, es que 10,000 metros y todavía hoy no hace mucho que las lluvias a los 20 y pico de mil de metros se dan. Así que ¿cuánto tendrá esa atmósfera? Bueno, todo eso está poblado de demonios que miran la tierra diciendo, vamos a ver qué hacemos. Vamos a meterle a este presidente que levante la bandera gay en la casa presidencial. Vamos a meterle a este sistema de educación que les enseñen disque sexualidad a los niños. Aprovecho, ayer fueron puestos en la cárcel 2 padres cristianos en Alemania, y no necesariamente tienen que ser cristianos, 2 padres en Alemania presos ayer para unirse a otros 33 que ya estaban presos por lo mismo, por negarse a mandar a sus hijos a la escuela a la clase preescolar, y que les enseñaran allí los maestros la ideología, porque es una ideología de género que incluye la educación sexual al estilo de ellos. Porque no es la educación sexual correcta en la que todos estaríamos de acuerdo, sino la educación sexual que le dice a un niño de 4 años, no digas que eres hombre, porque tú tienes el derecho de escoger a los 12 años si decides ser hombre o ser mujer. Aquí mismo en Costa Rica hace poco una niña le decía a su abuelita, ay, no, en Colombia, le decía a su abuelita, ay, hoy la maestra me dijo que puedo darle un beso a las muchachas, a las niñas en la boca igual, y también a los varones. La niña iba escandalizada. ¿Qué sabe una niña de 4 años, de 5 años? Le empiezan a adoctrinar y a decir que ella no es ni mujer ni es hombre. Por favor, hermano, que un padre permita eso. La cuestión es que cuando se hace una ley, tú no puedes intervenir. Si intervienes, los mismos hijos te podrían acusar con la maestra y decirle, no, mi papá dice que esto no está bien. Así pues, venga, te acusan de que estás marginando, discriminando y que no estás cumpliendo el plan de educación. Te acusan. ¿Y sabe cuál es la condena? Cárcel. Vas a la cárcel, eso es todo. Si no obedeces el sistema, vas a la cárcel. Hacia allí es que vamos, hermano. Por eso que la iglesia tiene que oponerse. La iglesia tiene que levantar su voz. Los periodistas en su mayoría no lo están haciendo ni lo van a hacer, porque se van a plegar, porque todos, periodistas, educadores, políticos, hasta los científicos están siendo influenciados por fuerzas demoníacas en este mundo que quieren controlar, y más que controlar, corromper la mente de nuestra niñez. Que si hay males sociales, los hay, pero un mal no resuelve otro mal, mucho menos si este es un mal peor. Pregunten en otras sociedades donde ya esos sistemas son viejos. Pero nosotros los evangélicos no somos tontos.
Nosotros investigamos, nosotros caminamos por el mundo y oímos y leemos. Y tenemos gente científica dentro de nuestras filas también. No andamos tirando petardos al aire. Deberían preguntarnos a nosotros que caminamos y ahondamos con el pueblo y nos damos cuenta de ciertas situaciones muy de cerca. Esos programas han dañado las sociedades. Por ejemplo, en España, donde hay gente no creyente, ya gente pero que está preocupada por la situación, y están diciendo: esto no ha resuelto nada. Lo que ha hecho es destruir más la moral, los principios y los valores de nuestra sociedad. Pero nosotros, los que conocemos la palabra, sabemos que esto no viene simplemente por venir. Hay una obra diabólica trabajando. Allí será la reunión nuestra con Cristo, y allí estaremos caminando en un abrir y cerrar de ojos, como ya dije, hacia el trono, hacia la misma presencia de nuestro Dios. Nosotros sí iremos hasta allá arriba. Ese lugar está reservado para nosotros. Satanás no pudo, Luzbel no pudo, pero la iglesia, usted, querido hermano, que limpia zapatos, usted que vende chicles en la calle, usted que limpia y que lava en la casa ajena, usted que tal vez plancha ropa de los demás, usted, querido hermano sencillo, usted que no fue ni a la escuela, pero que conoce a Cristo, fue sabio porque lo aceptó, o usted, hermano científico, hermano intelectual, todo el que crea en Jesucristo va a ir al cielo. Cristo vive. Para allá vamos, hermanos. Ese es el día del Señor. Luego vendremos de nuevo, porque Cristo tendrá que regresar a la tierra después de 7 años de haberse llevado a su iglesia para establecer su reino. El apóstol le dice a los hermanos: ese día del Señor sin duda está cerca, claro, pero no vendrá sin que antes sucedan ciertas cosas. Dice aquí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Lo primero que tiene que haber antes de que Cristo inicie ese día, el día del Señor, es apostasía. Apostasía. Perdóneme, voy a quitar el saco, hermano. Apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Abandono de la fe, alejarse de la verdad de la palabra de Dios. Al principio de la iglesia era conocida por su apego a las verdades de la palabra. No había ningún problema. Se encontraba un cristiano y se sabía que ese cristiano creía a pie juntillas en la palabra de Dios, creía en la deidad de Jesucristo, creía en las cosas contenidas en la escritura como doctrina, y decía: esta es mi conducta que yo debo seguir y esta es mi regla de fe. Pero luego el diablo empezó a meter, y después, ya como hoy usted empieza a ver que hay muchos entre el pueblo de Dios llamado iglesia nominal, llamémoslo así, llamémoslo una incredulidad cristiana. Una incredulidad cristiana. Gente que abandona la verdad
gente que le da chance no a la verdad de Dios, sino al mundo. Hay gente que hasta pone en duda la deidad de Cristo. Hay predicadores, y lo decimos con pena, nunca en un son de triunfalismo, Dios nos libre, pero tenemos que denunciarlo, hermano. Tenemos que denunciarlo. Hasta predicadores que ya no hablan de la segunda venida de Cristo, porque ellos tienen su cielito aquí abajo. Hasta uno que dijo: ¿para qué quiero yo calles de oro en el cielo? Mejor que me den un poco de oro aquí abajo. Ay, Dios mío, ten misericordia de una mente de esta clase. Predicadores que dicen decirle a los jóvenes que Cristo viene y que hay que estar preparado porque viene pronto, es castrarlos en la vida, en su desarrollo. Sí, castrarlos. El diablo es el que te está castrando a ti, querido compañero predicador. Si crees eso, ya el diablo te quitó ese ímpetu de predicador del evangelio. Ya el diablo te arrancó la fuerza de la fe y de la verdadera confianza en el Dios verdadero, porque a Cristo hay que esperarlo todo el tiempo. La iglesia tiene que esperarlo siempre. Ya muchos no se atreven a predicar este mensaje porque están ofreciendo el cielo aquí abajo. Si te conviertes vas a tener muchísima prosperidad. Nosotros creemos, oímos un mensaje lindísimo en estos días, creemos que Dios nos va a suplir, claro que sí, pero ese no es el centro de nuestro mensaje. No es decirle a la gente: cree y vas a tener una buena casa y el mejor carro y vas a ser don fulano de tal, y no vas a ser el obrero sino el dueño de la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente acepta a Cristo por ese mensaje. No, no hay que aceptar a Cristo por los peces y los panes. El mensaje que Cristo predicó es: arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una cuestión de enfrentar al hombre con su pecado y decirle: solo hay una forma de ser perdonado, y es la sangre preciosa de Cristo. Hay gente que puede alcanzar prosperidad solo trabajando. Hay gente que puede ser importante en la vida estudiando. Puede llegar a ser rico si es una persona emprendedora. No necesitas aceptar al Señor para ser una persona influyente, rica e importante en el mundo. Muchísimos lo son y niegan a Cristo. Ese no es el mensaje, querido hermano. Tenemos que ser fieles al mensaje que Dios nos ha dado. Tenemos que ser fieles. Hay gente que Dios bendijo en la antigüedad, pero no fueron todos tampoco. Sí, hubo un José, hubo un Daniel, hubo un Nehemías, uno. Pero ¿cuántos miles de creyentes habían? ¿Cuántos a los que se refiere el libro de los Hebreos, capítulo 11, que fueron aserrados, que fueron perseguidos, que habitaron en cavernas, que anduvieron errantes de aquí a allá porque tenían que andar huyendo, que murieron, que el mundo no era digno de ellos, ni tampoco es digno ahora el mundo del pueblo que ama a Dios? Puede levantar su mano y dar gloria a Cristo. No es un texto el que habla de la segunda venida de Cristo, hermanos. Jesús mismo lo dijo, Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Hechos, hablando los ángeles, dijeron 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, porque estáis mirando al cielo,
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y quiere saber de doctrina del Nuevo Testamento. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, y a su nombre no sabemos el día ni la hora. Constantemente se nos dice, por lo tanto, que hay que esperarlo en todo tiempo. Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y quieres oír al mismo Señor hablar? Bueno, Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Gloria al nombre del Señor. Que si está cerca, ¿cuántos creen aquí que Cristo está cerca? Que no lo crean algunos predicadores. Bueno, esos son los que componen el grupo de las 5 vírgenes insensatas, que se están quedando sin aceite. Ya están tan llenos del mundo, ya están tan llenos de lo que el mundo ofrece, que no les interesan las cosas del cielo. Pues bueno, ese es problema de él. Ese es problema del que predica un evangelio diferente. Pero esta obra seguirá siendo la piedra en el zapato de muchos. Esta seguirá siendo la obra de los recabitas, que proclamarán el celo por ser fieles a Dios. Esta seguirá siendo la obra de los predicadores impopulares como Juan el Bautista, que lo perseguían y que le decían cállate, y que le cortaron la cabeza, pero él siguió predicando por lo menos hasta el fin de su vida. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cristo está cerca. Hebreos 10:37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Uno de los muchos textos. Pero si quieres oír a Jesús hablar sobre esto, Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El mismo Señor en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿De qué viene? ¿De qué viene? El que no lo quiera creer y por lo tanto no esté preparándose y preparado, problema de él. Porque por toda parte la Biblia nos está diciendo que hay que estar listos, porque esto puede suceder de un momento a otro. Mientras esto sucede, la apostasía agarra, da lugar. Y la apostasía no es antirreligiosa. La apostasía tiene un matiz religioso. Es como el Balaán, profeta, aquel loco del Antiguo Testamento, de quien oímos ya un día. Es como el Caín, aquel del principio, que trajo una ofrenda como le dio la gana al Señor, y por eso Dios no se la recibió. Es como el Coré de aquel tiempo, que decía: a mí también me habla Dios. No es solo a Moisés. Se lo tragó la tierra y está en el infierno vivito y coleando. Sea el nombre del Señor glorificado. La Biblia nos habla muchas veces. Pablo se lo dice también a Timoteo.
debes saber esto, que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de Dios e inventores de males. ¿Está claro? Segunda de Timoteo 4:1, segunda de Timoteo 3:1 al 5. No hay duda, hermanos míos, con dolor lo decimos, la iglesia profesante se ha alejado de la verdad. El mismo bocadillo que le dio el diablo a aquella iglesia del tercer siglo para el cuarto siglo, que es la que precisamente da lugar al nacimiento del catolicismo romano como tal, 323 después de Cristo, que fue el bocadillo de decirles: el reino es este, ya no hay nada que esperar. La iglesia es la que tiene que tomarse el poder, decían ellos, y ser los que gobiernan el mundo. Y entonces salieron los hermanos pastores de las catacumbas, escondidos por decenas de años, macilentos de no recibir el sol, raquíticos. Salieron de allí y dijeron: ya no hay persecución. No, ya no hay persecución. Pero había el ofrecimiento de: sé tú el ministro tal, sé tú el director de esta entidad, sé tú el gobernador de tal provincia. Y poco a poco se fueron repartiendo todos los cargos, empezando con los pastores de más alta posición. Y ahora entonces el ser un pastor era también tener acceso a posiciones políticas. La iglesia de aquel tiempo, engañada ya, pensó que el cielo de ellos era conquistar el mundo, conquistar Roma, desde ahí gobernar la tierra y esperar entonces algún tiempo en que el Señor viniera y tuviera ya, como quien dice, el reino preparado por la conquistadora iglesia. Y el diablo se reía a carcajadas. Hoy en día estamos oyendo algo parecido, hermano Gustavo, que la iglesia es la que tiene que gobernar, tener más diputados. ¿Por qué no el presidente de la república? Mire, un presidente cristiano llega ahí, por más cristiano que sea, es cuestión de meses y está corrompido también. Porque entra a un sistema, no es uno, a no ser que Dios levante a alguien especialmente. Pero ¿sabe cómo se conquistaron naciones en Europa? Pregunte en Escocia, pregunte en Suecia y otros países de Europa, incluyendo la misma Inglaterra. ¿Cómo fueron conquistadas en pocos años esas naciones? Se levantaron predicadores llenos de celo y del poder de Dios, hermanos, predicando contra el pecado, contra la insolencia humana, contra toda degradación de conducta, contra la inmoralidad que había. Se levantaron predicando el arrepentimiento, con prodigios y señales también. Naciones enteras se convirtieron, pero no para ser manejadas políticamente, no para ser manejadas por la mente humana corrompida por el poder, sino como parte del evento de la predicación del evangelio. No, hermanos, ese es el mismo bocadillo que le dio el diablo al principio. Y sí, la iglesia llegó a gobernar el mundo. La iglesia nominal, cristiana entre comillas, gobernó el mundo por más de 1000 años. Y el dirigente mundial de esa iglesia era el que mandaba sobre príncipes, reyes, condes, condesas y quien fuera. Era el que mandaba. Gobernó el mundo 1000 años. ¿Lo compuso? No, este mundo no lo compone ningún hombre. El único que lo va a componer es el que está allá arriba, que tiene su orden cronológico, hermano,
Él no está apurado, a Él no hay que andarlo apurando. Oye, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo que no ves lo que pasa? No, el Señor Él no está ni nervioso, ni está apurado, ni está contra el tiempo. Él tiene su programa. El día del Señor vendrá. Pero antes, dijo el Señor aquí a través de Pablo, viene la apostasía. ¿Cuántos ven la apostasía hoy en día? La apostasía rampante, hermano. Mire Romanos 1. La condición a la que puede llegar en su última rayita la corrupción humana es cuando el hombre no sabe si es hombre o mujer. Léalo, léalo, queridos amigos, queridos hermanos, queridos políticos. Léanlo. Allí está la última rayita. Después de esa, Dios dice: los entrego a su propio pecado y a su propia corrupción. Es como si se acercaran tanto a la cloaca de aguas nauseabundas, tanto por su deseo de estar cerca de ellas, que llega el momento en que Dios le dice: tírate de una vez. Porque, amigos míos, algo que sí le puedo asegurar es que Dios sigue siendo el dueño de esta tierra. No es el diablo ni ningún político. El dueño de este mundo se llama Jehová de los ejércitos, y Él sabe pelear por lo que es suyo. Digan los locos, digan: no, ese no sabe ni lo que dice. No se preocupe, eso no es nuevo para nosotros. Ya se lo dijeron a Pablo, y antes de Pablo al mismo Señor. Cuando Pilato le dijo: ¿eres tú rey? Estaba interesado. ¿Eres tú político? ¿Eres tú un contrincante mío? ¿Eres tú una competencia para mí? Porque yo soy el que aquí mando, yo soy el rey. ¿Eres tú rey? Jesús le dijo: ¿lo dices por ti mismo o porque te lo han dicho? Yo soy rey, le dijo el Señor. Para esto he nacido. Para esto he nacido. Hey, ya Pilato se encrespó. Pero fue cuando el Señor le dijo: pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato hizo así: no es de este mundo. A mí lo que me interesa es aquí, dijo Pilato. Fuera de este mundo no. No es de este mundo. Está loco. No hay por qué matarlo. Pero el hombre está loco. ¿Cómo que no es de este? O sea, le perdió interés. Nos oyen a los predicadores hablar de esto, a políticos, a presidentes, etcétera, porque hoy tenemos acceso, gracias a Dios, por los medios. Y ellos dicen: es un predicador el que lo dice. No, esa gente está desfasada, no saben ni dónde están parados. Nosotros somos los que sabemos aquí mucho. Los científicos también lo dicen o lo piensan, y ellos mismos están siendo enredados por su falsa ciencia. Y digo falsa porque es falsa. No es algo probado, no es algo científico. ¿Cómo se les ocurre decir que el sexo es algo conductual, social, aprendido y no biológico? El sexo es biológico. No es si le dicen a alguien: ¿eres o no eres? No, señor, eso está grabado en nuestros genes. Amigo, la cromosoma número 23, si es 2X, eres mujer. Si es XY, eres hombre. Eso está escrito allí.
eso no te lo puede cambiar un bisturí, una operación. No, te pueden crear otro miembro que no tienes ahora, pero sigue siendo o XX o XY según Dios. Esa es ciencia de Dios. Eso lo descubrió usted, querido amigo, querido hermano científico, pero Dios lo creó hace tiempo y Dios lo sabe. Y usted sí sabe que si a alguien le meten en la cabeza una cosa, el diablo lo confunde. Y si coges a un niño desde pequeño y le dices a ese niño varón, tú eres mujer, y le compras todo de mujer y lo tratas como mujer, él va a actuar como mujer, por lo menos en lo externo. Y quién sabe si también con el poder controlador de los demonios que hay hoy en día en el mundo y que pululan, especialistas en esto, lleguen a hacerte creer y a convencerte de tal cosa. Pero no, la palabra está clara. Dios es claro. Apostasía. Pero quiero concluir, no ahora mismo, no, pero quiero concluir con un par de puntos más. Este se los digo rápido. Versículos 4 y 5, mire lo que dice. Estamos viendo que Pablo dice, tiene que suceder esto antes de que empiece el día del Señor. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del anticristo, pero lo que está diciendo aquí es dónde se va a sentar el anticristo para hacerse pasar por Dios y reclamar adoración como si fuera Dios. Se va a sentar en el templo. ¿Cuál es el templo? De acuerdo a la Biblia, solo hay un templo que Dios reconoce como templo particularmente certificado por Dios. El que Él le mandó a construir a Moisés primero como un tabernáculo y luego a Salomón como un edificio. El templo judío. Aquí está diciendo que si el anticristo en esos 7 años de gran tribulación se tiene que sentar en el templo, lo que está diciendo es que antes de que venga ese anticristo y por lo tanto que empiece el día del Señor, o que por lo menos el desarrollo del día del Señor se produzca, tiene que haber un templo donde se tenga que sentar ese anticristo. Y como en la Biblia templo es el templo de Jerusalén, además solo hay un lugar donde se puede construir ese templo: la ciudad de Jerusalén, y en el lugar donde hoy está construido otro templo, pero que tiene todavía terreno para construir otro más. En eso no hay problema. Lo que quiere decir es que los judíos tendrán que construir el templo. ¿Les hace falta plata a los judíos para construir un templo? ¿Por qué no lo han construido? Número uno, porque no es el tiempo de Dios, la cronología bíblica está clara. Y número dos, porque ahora mismo hay un lugar allí que les sería un obstáculo. Está allí un templo que ellos pues simplemente no tienen acceso, no pueden impedir que esté allí, en el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón.
Porque lo que queda de ese antiguo templo de Salomón es el muro nada más, que no era un muro del templo, era un muro que era como una cerca de ese templo. Hacia la parte interna de ese muro es que empezaba el templo de verdad. Y lo único que queda es ese muro que se llama el muro de los lamentos, porque ahí van a orar los judíos todos los días. Eso está lleno todo el tiempo de judíos orando allí, golpeándose casi contra las paredes, porque ellos están esperando algo, están esperando un mover de Dios, porque es Dios el que tiene que mover algo, el que tiene que hacer algo raro, algo que no sea ordinario, que no sea normal. Y Dios va a hacer eso, algo, eso que esperan, Dios lo va a hacer. Lo último que yo he sabido de ese propósito es que el templo, por lo menos como se construyó, capítulo 3 del libro de Esdras, que Esdras construyó, fue enviado a construir el templo y lo hizo. Empezó con el altar del sacrificio, nada más, y lo hizo en pocos días. Eso fue cuestión de días y ya había empezado el culto. El culto había empezado en el tiempo de Esdras. Léalo ahí, capítulo 3 en su casa, y se da cuenta. Él no hizo el templo, él lo que hizo fue el altar, y seguro que unas cortinas o algo encerró el altar, y desde que había altar empezaron allí mismo los sacrificios. O sea, empezó el culto. Usted sabe que hay un área de esa parte de la explanada que se llama, donde está el templo de que les hablé, pero hay un área donde perfectamente se podría construir algo así, aunque no fuera un suntuoso templo salomónico. Sí se podría construir un lugar de culto judío. Para los judíos no puede haber templos si no hay sacrificios. Por eso es que en todos los países hay sinagogas, un lugar donde se reúnen a leer la ley, pero no sacrificios. Sacrificios solo un lugar, el templo. Por eso es que el enfoque de ellos está ahí. Hermanos, la Biblia dice que se va a construir ese templo. De hecho, la información es que los judíos tienen ya prácticamente prefabricado ese templo. Es más, ya tienen reservados los ganados que sirven para los sacrificios de ellos. Alabado sea Dios. Entre ellos la vaca roja, o sea, la vaca alazana del sacrificio especial para la purificación del pecado, la tienen también reservada allí en lugares, en países donde se produce ese ganado. ¿Sabe por qué? Porque de un momento a otro Dios puede soplar. De un momento a otro Dios puede soplar, y los cadáveres de aquel valle de huesos, convertidos ahora no en huesos sino en cadáveres, van a empezar a sacudirse, van a empezar a moverse. El profeta sopló o profetizó al Espíritu para que soplara, y empezó el movimiento de Dios, el movimiento espiritual, y los cadáveres se levantaron y recibieron vida. Es lo único que necesita Israel hoy en día, recibir vida espiritual. Y el templo va a ser la plataforma para ese evento. Pero allí también es donde el anticristo se va a sentar. El Señor reprenda al diablo. Y lo tercero, ya finalmente, ¿cuántos lo alaban? Es que antes de que venga el día del Señor, se manifestará. Aquí lo dice claro, lo dice Juan también, y en otras partes Pablo también se lo dice a los hermanos, pero aquí también lo dice muy claro: el hijo de perdición no vendrá sin que antes
se manifieste el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? El inicuo, el que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios porque exige adoración a Él. El anticristo es conocido popularmente como el anticristo, hijo de perdición. Significa contra Cristo o en lugar de Cristo. Este gobernante mundial, porque será mundial, recibirá el poder de Satanás y luego tomará la Federación de Europa. Él mismo unirá esas naciones en una gran federación, como nos presentan los cuernos de la visión de la bestia que tuvo Daniel. Y gloria a Dios, de acuerdo a Apocalipsis 17, el anticristo recibirá y dará colaboración al sistema apóstata reinante en el mundo, que le dará también a él su poder, y que después de cierto tiempo, se calcula que a la mitad de su reino, también destruirá a ese poder religioso que le habrá ayudado a él al principio, para entonces establecerse él absoluta y totalmente haciéndose pasar por Dios. El programa es este del día del Señor: el rapto de la iglesia. Inmediatamente el anticristo empieza a subir al poder de manera pacífica. Unirá a Europa y de inmediato hará un pacto con Israel de 7 años para proteger a esa nación, de acuerdo a Daniel capítulo 9. Cuarto, después de 3 años y medio de estar de manteles largos con Israel, él romperá ese pacto. Capítulo 9 del libro de Daniel, Apocalipsis capítulo 13 también, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los judíos lo recibirán como el gobernante, pero a los 3 años y medio él llega al templo y dicen: aquí no se puede adorar a nadie más, solo a mí. Pone su imagen. Esto es lo que Jesús llamó la abominación desoladora. En el tiempo de Antíoco fue cuando entró Antíoco y ofreció un cerdo, que era un animal inmundo, en el altar del sacrificio. En este caso que habla el Señor, por eso Él dice: el que lee, entienda que no va a ser aquello, porque aquello ya pasó, es lo que viene. El anticristo mismo pondrá su imagen en el templo que tendrán los judíos. Y usted sabe que los judíos, hermano, en eso sí no hay nadie que los saque de allí. Ellos no son idólatras. Ellos se rebelarán contra el anticristo. Por eso es que el anticristo romperá el pacto y entonces invadirá a la nación de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Y prácticamente estarán a punto de ser aniquilados, cosa que el diablo ha tratado de hacer mucho a través de la historia. Gloria a Jesús. Entonces es allí, al final de ese periodo, que Cristo volverá con poder a esta tierra y destruirá al anticristo y a todo su sistema. Alabanzas al nombre del Señor. Todo esto está claro en la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, que predicen con detalle y claridad que los judíos retornarán a la tierra de Israel y que reconstruirán su templo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Quiero aplicar toda esta enseñanza con lo que la aplica Pablo. Pablo dice: todo esto va a pasar,
Va a suceder. Pero mire desde el verso 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Cuántos lo saben? Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad. Vosotros sabéis quién es el que al presente detiene lo que la Biblia llama aquí el misterio de la iniquidad. Para poder entender un poquito esto del misterio de la iniquidad, tenemos que hablar de 1 Timoteo 3:16, que nos presenta el misterio no de la iniquidad, sino el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue predicado en el mundo, fue creído en el mundo, fue visto por los ángeles, fue recibido en el cielo. ¿Qué es el misterio de la piedad? La venida de Cristo a la tierra. Que Cristo vino a este mundo. ¿Y cómo trató el diablo de detener que se manifestara el ministerio o el misterio de la piedad? Corrompió la humanidad en el tiempo primitivo. El diluvio es una señal de eso. Pero aunque todo el mundo se corrompió, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después de ahí corrompió la humanidad, pero Dios escogió un Abraham y a él le dijo: voy a levantar de ti una simiente que va a ser bendita, que va a bendecir la humanidad, y de tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Habla de una simiente, como cuando le dijo al diablo allá en el Edén: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de esta mujer. La simiente de esta mujer te herirá en la cabeza, le dijo Dios al diablo. Entonces el diablo andaba detrás de la simiente para destruirla. Por eso corrompió a la humanidad, por eso corrompió al pueblo de Israel. Por eso es que quiso que Cristo no desarrollara, trató de matarlo. Por eso trató de destruir a Israel en el tiempo de Esther. Alabanzas al Señor. Pero Dios estuvo ahí con su mano extendida, porque Dios había dicho: voy a levantar una simiente que le va a aplastar la cabeza al diablo. Cuando Cristo empezó su ministerio, vino con todo contra él. Pero Jesús dijo: escrito está, escrito está. Como recordándole la simiente. Todo eso está ya, está escrito. Y aquí vengo en el cumplimiento de todo lo que está escrito. Escrito está. Y el diablo tuvo que caer vencido. Pero todo el ministerio del Señor fue una persecución. Pero en la cruz Cristo aplastó al diablo. Allí se llevó a feliz término el misterio de la piedad. El diablo no pudo detener el desarrollo y la manifestación del misterio de la piedad. Pero también el misterio de la iniquidad está en acción. Él no pudo detener el misterio de la piedad, pero acá hay quien al presente detiene el misterio de la iniquidad. El diablo pensó detener el de la piedad, no pudo.
El misterio de la iniquidad es también la manifestación del anticristo, el desarrollo de su imperio, el engaño de la humanidad, no la salvación, sino la perdición de la raza humana. Pero que el diablo no puede desarrollarlo. ¿Sabe por qué el diablo no puede matar a todos los bebés del mundo? Porque Dios manda en este mundo. ¿Sabe por qué el diablo no puede destruir todos los matrimonios de este mundo? Porque Dios tiene bajo control los designios de esta tierra. ¿Sabe por qué el diablo no puede impedir que salga el sol y que llueva? Porque es Dios el que lo hace y el diablo no puede meterse en eso. El diablo no puede hacer lo que él quiera. Él está allí recluido en sus lugares de trabajo, donde él está maquinando día y noche. Pero lo que él puede o quiere hacer al presente, nosotros se lo estorbamos. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. Es el cuerpo de Cristo que el diablo le estorba, que al diablo no le gusta, que él ve el obstáculo por donde él se mete. Allí encuentra el cuerpo de Cristo. Si se mete por aquí, allí está el cuerpo de Cristo. Si se mete por aquí, allí estamos. Aquí, en todo el mundo está presente la iglesia. La iglesia que le dice al diablo: no puedes, porque yo tengo un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aunque le duela al diablo, él está sujeto, está detenido, está aguantado. Ahora, cuando Cristo venga, entonces será quitado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no estará estorbando el trabajo que hace hoy, porque la iglesia subirá. Pobre mundo, hermanos, pobre mundo. Y el diablo dice: ahora sí, aquí sí, ahora estoy en el trono. No, son 7 años nada más. Porque a los 7 años Cristo dice: yo voy a venir. Yo voy a poner mi pie en el monte de los olivos y voy a reinar con mi pueblo. Eso está asegurado. Ese es otro designio, eso no hay quien lo evite. El diablo saldrá con sus ejércitos, sus cañones y sus bombas, y pelearán contra el Cordero, porque lo verán venir en las nubes de gloria y dirán: tírenle, destruyanlo, reviéntenlo, atáquenlo, y lo pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Y reinaremos con Él en este mundo. ¡Aleluya! Ya estamos viendo, hermanos. A mí me han preguntado: hermanos, ¿veremos el gobierno del anticristo? Obviamente no su manifestación, pero veremos sus principios. Y sus principios ya están, hermanos. Ya el mundo está deseando que aparezca el anticristo. Ya casi lo están pidiendo. En Europa casi ya están clamando. Un reino de Europa dijo: que nos mande Dios un hombre que se siente en la silla para gobernar Europa y el mundo. Que nos lo mande Dios o que nos lo mande el diablo. Lo recibimos como sea. Así está el mundo de hoy. Nosotros estamos esperando a Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros. Padre, aquí estamos, tu iglesia, esperándote.